La carretera era un borrón gris y húmedo ante mí, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas del coche. Ya había estado conduciendo durante horas desde la última parada, y mi cuerpo clamaba por descanso. Mis ojos ardían y los párpados pesaban con cada parpadeo. Cuando finalmente vi la luz de un motel a la orilla de la carretera, suspiré aliviado. Era viejo y medio decadente, pero parecía ofrecer lo que más necesitaba, una cama. Estacioné el coche frente a la recepción y salí, tirando de la chaqueta contra la lluvia que seguía cayendo implacable. El recepcionista era un hombre delgado, de rostro pálido y expresión vaga, como si su mirada atravesara a quien estuviera allí. Me entregó la llave sin entusiasmo, apenas levantando la vista para mirarme. Cuarto 17, dijo, antes de desviar la mirada hacia la ventana manchada de gotas de agua. Estaba a punto de darme la vuelta y salir cuando añadió, casi en un susurro, es mejor no contestar el teléfono si suena después de las 3 de la mañana. Sus palabras eran como una brisa helada, pero estaba demasiado cansado para cuestionar o preocuparme. Con un gesto rápido, seguí por el oscuro pasillo y me dirigí a la habitación. La llave giró con algo de dificultad en la cerradura y, al abrir la puerta, fui recibido por un cuarto simple y sombrío, con una cama de sábanas amarillentas y paredes que parecían asfixiar. Había un teléfono antiguo junto a la cama, con un cable desgastado y polvo acumulado en las esquinas. Parecía un objeto decorativo, sin utilidad real. Ignoré la incomodidad del ambiente y me tiré en la cama, sintiendo como mi cuerpo se hundía en el colchón gastado. Un descanso rápido, pensaba. Era suficiente. Mi cansancio era tan profundo que pronto cerré los ojos y, en un instante, me perdí en un sueño pesado. Desperté de un sobresalto. Un sonido agudo y repetitivo resonaba en la habitación, cortando el silencio de la madrugada. Me tomó algunos segundos entender qué era. El teléfono estaba sonando. Miré el reloj junto a la cama, sintiendo un escalofrío helado recorrer mi espalda. 3 de la mañana. Las palabras del recepcionista vinieron a mi mente, pero mi razón trataba de convencerme de que era solo una extraña coincidencia o algún error de quien estuviera llamando. Contra toda lógica, algo dentro de mí dudaba en contestar. Pero la curiosidad habló más fuerte. Tomé el auricular con la mano temblorosa y lo llevé a mi oído, esperando alguna explicación, algún ruido que tuviera sentido. En lugar de eso, escuché un susurro. Una voz baja y angustiada, de una mujer. Por favor, necesitas ayudarme, él viene, no tengo más tiempo. Mi garganta se secó y traté de responder, pero ninguna palabra salió. La voz continuó, cada vez más desesperada, como si estuviera luchando por su vida. Ella imploraba, mezclando frases desconectadas con gemidos de desesperación. Solo podía escuchar su miedo. De repente, la llamada se cortó, dejándome solo con el ruido del silencio absoluto en la habitación. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que acababa de suceder. La voz de la mujer aún resonaba en mi mente, su tono desesperado impregnándose en mis oídos como una marca invisible. Miré el teléfono, ahora en silencio, y sentí que mi pulso se aceleraba. Las sombras de las paredes parecían alargarse, como si algo, o alguien, estuviera conmigo en esa habitación. Por un instante, consideré la idea de salir de allí, abandonar la habitación y olvidar aquel lugar. Pero el cansancio y una extraña curiosidad me retuvieron. La idea de que podría ser solo una broma me tranquilizó, o al menos eso intenté creer. Cerré los ojos y me forcé a volver al sueño, pero no pude. La sensación de que algo estaba mal persistió, envolviendo la habitación en una oscuridad opresiva. El amanecer trajo un poco de alivio, aunque el sueño había sido un torbellino de pesadillas confusas y fragmentos de recuerdos de la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, la voz desesperada de la mujer volvía, como un eco persistente, pidiendo ayuda, susurrando su desesperación. No podía apartar esa sensación de inquietud. Tan pronto como terminé mi desayuno, fui a la recepción, decidido a aclarar las cosas. El atendiente, el mismo hombre pálido de la noche anterior, me miró con una expresión indescifrable cuando pregunté sobre la llamada. Parecía tratar de disimular su incomodidad, pero su expresión se endureció al escuchar mi pregunta. Entonces, contestaste, dijo,
casi en un murmullo. El tono gélido de sus palabras me puso alerta, pero continué. La voz que escuché parecía tan real, como alguien desesperado pidiendo ayuda. ¿Hay alguna explicación para eso? Desvió la mirada, como si decidiera hasta dónde podía compartir. Después de una pausa incómoda, dijo, ese teléfono no está conectado desde hace años. Pero no fuiste el primero. Otros huéspedes han informado haber escuchado la misma voz, siempre a las 3 de la mañana, siempre una mujer pidiendo ayuda. La extrañeza y la seriedad en su expresión dejaron claro que aquello no era una simple historia para asustar. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras explicaba que, años atrás, una mujer había sido asesinada allí. Encontraron su cuerpo en la misma habitación donde yo había pasado la noche. El asesino, un amante desconocido, nunca fue atrapado, y se dice que ella vaga por allí, buscando justicia o tal vez solo alguien que escuche su último pedido de ayuda. De vuelta en la habitación, busqué más sobre el caso en mi celular, curioso e inquieto. Encontré una breve mención en un artículo de un periódico antiguo. Una mujer, cuyo nombre no aparecía, había sido asesinada en el motel. Los detalles eran vagos, pero el relato de testigos sobre gritos y pedidos de socorro antes de la llegada de la policía era innegable. Algo en su historia resonaba, como si fuera imposible ignorarla, y mi instinto me decía que tal vez podría hacer algo para ayudarla a encontrar paz. Sintiendo una extraña responsabilidad, decidí que me quedaría una noche más. Sabía que podría esperar otra llamada, y esta vez me prepararía para escuchar todo lo que quisiera decirme. El día pasó como un borrón. No pude pensar en otra cosa que no fuera la historia de esa mujer y la noche que se acercaba. La habitación parecía aún más sombría al anochecer, y una densa tensión llenaba el aire. Con cada minuto que pasaba, mi mente me llevaba de regreso a esa voz angustiada, como si estuviera grabada en las paredes. Cuando el reloj comenzó a acercarse a las 3, mi corazón se aceleró. Me senté en la cama, esperando, tratando de prepararme para lo que viniera. Y entonces, como se esperaba, el teléfono sonó. Esta vez, no dudé. Contesté el aparato con manos temblorosas, y la voz vino casi de inmediato. Parecía aún más desesperada, sus palabras atropellándose en una mezcla de súplica y miedo. A cada frase, era como si intentara mostrarme lo que había sucedido, como si sus gritos de socorro resonaran de un lugar distante, congelado en el tiempo. Él está aquí. Él va a matarme, por favor, necesita sacarme de aquí. Intentaba responder, pero, al igual que la noche anterior, mi voz parecía perderse en el vacío. El teléfono estaba mudo para ella, y todo lo que podía hacer era escuchar su desesperación. De repente, la línea se volvió silenciosa, como si ella hubiera sido interrumpida de forma abrupta. Una sensación helada recorrió mi piel, y la oscuridad de la habitación parecía cerrarse a mi alrededor. Me quedé inmóvil, el auricular aún en la mano, la respiración acelerada. Miré el reloj, pasaban de las 3:30, pero la noche se sentía más opresiva que nunca. El silencio se había convertido en un peso insoportable, y sabía que no podría descansar hasta entender qué quería ella. Con el corazón pesado y un escalofrío recorriendo mi espalda, me levanté de la cama y fui hacia el espejo, casi sin saber qué buscaba. Mi mente estaba atormentada con la idea de que había más en esa historia de lo que podía imaginar. Había una presencia allí, algo que permanecía atrapado en esa habitación, como si estuviera esperando algo o a alguien. Sintiendo la presión de la noche sobre mí, decidí que, si esa voz podía alcanzarme nuevamente, intentaría conectar de una manera más profunda. Había algo que necesitaba contar, y estaba decidido a escuchar todo. La madrugada seguía silenciosa, pero el sueño era imposible. Cada detalle de la habitación parecía cobrar vida, las paredes desconchadas, el olor a moho, el teléfono antiguo junto a la cama. Era como si todo en ese espacio estuviera impregnado con el dolor y la desesperación de alguien que nunca logró salir de allí. En un intento de encontrar alguna pista, comencé a explorar la habitación. Registré cajones y estanterías, hasta que algo inesperado llamó mi atención, un pedazo de papel doblado, atrapado bajo el colchón. Mis dedos temblaban mientras lo sacaba, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante.
El papel estaba amarillento y desgastado por el tiempo, pero la tinta aún era legible. Era una carta, escrita con una caligrafía apresurada, llena de garabatos y manchas. Sus palabras resonaban con la misma sensación de urgencia que había escuchado en la llamada. Si estás leyendo esto, por favor, ayúdame. Él prometió que volvería, y siento que está cerca. Dijo que nadie jamás oiría mi voz. No quiero morir aquí. No quiero desaparecer. La nota hacía que mi corazón latiera más rápido. Las palabras estaban cargadas de un desespero real, casi tangible, que parecía cruzar el tiempo. Ella sabía que estaba en peligro, sabía que su destino estaba sellado, y aún así dejó un último intento de comunicación, un mensaje para cualquiera que pudiera encontrarla. De algún modo, sentía que esta era la respuesta a su pedido de ayuda, quería que alguien supiera la verdad. En el silencio sofocante de la habitación, escuché un ruido bajo, como un susurro viniendo de detrás de mí. Giré lentamente y miré hacia el espejo, que ahora estaba empañado, como si alguien hubiera pasado la mano por el vidrio. Allí, con el vapor turbio, se formaban palabras escritas lentamente: estoy aquí. Todo mi cuerpo se heló. Su presencia estaba conmigo, a mi lado, y sabía que necesitaba que hiciera más. Había algo que aún no había descubierto, una pieza del rompecabezas que faltaba para liberarla de ese tormento. Quería que viera lo que había ocurrido, que entendiera su historia y, tal vez, la ayudara a finalmente descansar. El aire de la habitación parecía más pesado, y una voz interior me decía que, para ayudar, necesitaría volver a la recepción, buscar más respuestas y descubrir quién era el hombre que había prometido volver por ella. Salí de la habitación, sintiendo que ahora llevaba una carga aún mayor, estaba comprometido a desentrañar lo que había sucedido en esa noche fatídica. Bajé las escaleras del motel, mi corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. La recepción estaba vacía, y la luz tenue de la lámpara hacía que la sala se sintiera aún más oscura. El recepcionista, que parecía ser el único allí, estaba detrás del mostrador, mirando una computadora antigua. Al verme, levantó la mirada y noté un reconocimiento en sus ojos. «Has vuelto», dijo, su voz sonando casi como una advertencia. «Necesitamos hablar», respondí, forzando la calma en mi voz. «Sobre la mujer, la que murió aquí. ¿Qué más sabes sobre ella?» Él dudó, como si ponderara cuánto podría o debería revelar. Después de un momento, finalmente soltó un suspiro profundo y comenzó. Su nombre era Clara. Estaba aquí con un hombre que dijo que la amaba. Pero las cosas cambiaron rápidamente. Él se volvió posesivo, y una noche hubo una pelea. Los gritos, la gente decía que podía oír todo. Y luego, en el silencio, un grito. Después, nada. Lo que describió resonaba con la sensación que tenía mientras escuchaba su voz. La desesperación, la lucha. ¿Y el hombre?, pregunté, tratando de juntar las piezas. ¿Qué pasó con él? Desapareció. Nadie sabe a dónde fue. Después del crimen, la policía cercó el motel, pero nunca fue encontrado. Y desde entonces, los huéspedes comenzaron a reportar cosas extrañas, como voces y objetos moviéndose. Un frío recorrió mi espalda. El hecho de que nunca fue capturado significaba que aún podría estar cerca, tal vez incluso regresando al mismo lugar donde todo sucedió. La idea de que el asesino de Clara aún pudiera estar libre era aterradora. Clara solo quería ser escuchada, continuó el atendente, con una expresión seria. Ella no puede descansar, y todos los que se quedan aquí terminan sintiendo su presencia. No es un fantasma en el sentido común. Es un grito de socorro que nunca se apaga. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando. La necesidad de ayudar a Clara no era solo una cuestión de compasión, sino una urgencia por sacar a la luz la verdad que la mantenía atrapada. ¿Cómo puedo ayudar?, pregunté, sintiendo que la responsabilidad ahora era mía. Necesitas descubrir qué pasó esa noche. Si puedes encontrar al hombre que hizo esto, tal vez puedas traer paz a Clara. Decidí que mi siguiente paso sería investigar más, ir más allá del motel y explorar la ciudad. Clara necesitaba que hiciera esto, y no podía fallarle.
Con un nuevo propósito ardiendo dentro de mí, dejé la recepción y regresé a mi habitación. Necesitaba un plan y más información, y no tenía tiempo que perder. Lo único que sabía con certeza era que me estaba involucrando cada vez más en la historia de Clara, y que necesitaba entender no solo lo que había sucedido, sino también quién era ese hombre que la había dejado atrapada en su dolor. La ciudad estaba envuelta en una densa niebla cuando salí del motel, y el aire frío parecía intensificar la urgencia de mi misión. El reloj en la esquina marcaba casi las 4 de la mañana, y las calles estaban desiertas. Cada paso que daba resonaba, mezclándose con la sensación de que Clara aún estaba allí, acompañándome, guiándome en la búsqueda de la verdad. Me dirigí al centro de la ciudad, donde unas pocas luces aún parpadeaban en establecimientos que parecían haber sobrevivido al tiempo. La primera parada fue la comisaría de policía. El caso de Clara, al ser antiguo, probablemente no sería una prioridad, pero necesitaba cualquier información que pudiera encontrar. Al entrar, la recepción estaba casi vacía, excepto por una mujer de aspecto cansado detrás del mostrador. Me miró con una expresión de desconfianza. ¿Puedo ayudar? Vine a preguntar sobre un caso antiguo. Su nombre es Clara. Murió en un motel cerca de aquí. Sus ojos se entrecerraron, y su expresión pasó de desconfianza a interés. Clara. La recuerdo. Un caso trágico. Su novio era un tipo problemático. Desapareció, pero siempre hubo rumores sobre él. ¿Sabías que tenía un pasado sombrío? No. ¿Qué sucedió?, pregunté, ansioso por cualquier detalle. Tenía varias acusaciones previas de agresión. Cuando Clara apareció con él, muchos advirtieron sobre las señales, pero nadie hizo nada. Una noche, un testigo escuchó una pelea, y luego, el silencio. Nunca lo encontramos. Pero hay quienes dicen que aún anda por aquí. La gente tiene miedo de hablar. El peso de la información me golpeó como un puñetazo en el estómago. El hombre que le hizo esto a Clara estaba cerca. La idea de que pudiera encontrarlo y, tal vez, confrontarlo era aterradora, pero al mismo tiempo, era exactamente lo que necesitaba. Si realmente estaba en los alrededores, tenía que averiguar dónde. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo?, pregunté, mi corazón latiendo rápido. Hay un bar en los suburbios que muchos dicen que él frecuenta. Se llama El Refugio. Ve allí y pregúntalo. Pero ten cuidado, no son muy receptivos a los extraños. Con un gesto de gratitud, salí de la comisaría y conduje hasta el bar. La oscuridad de la ciudad parecía intensificarse a medida que me acercaba al refugio, y una sensación de aprensión me envolvía. Era una sensación casi palpable, como si las sombras a mi alrededor estuvieran esperando por mí. Cuando llegué, la fachada del bar estaba envejecida y desgastada, con una luz tenue parpadeando en la puerta. El lugar estaba lleno de gente, pero sabía que no era un lugar seguro. El ambiente parecía cargado de tensión, y el olor a bebida y humo flotaba en el aire. Entré y busqué inmediatamente cualquier señal del hombre que Clara había temido. El ruido era ensordecedor, pero tan pronto como me acerqué a la barra, vi a un hombre que parecía ser el bartender. Estoy buscando a alguien. Su nombre es, no sé si lo sabrás, pero estaba con una mujer llamada Clara. El bartender se detuvo, sus ojos se entrecerraron. No sé de qué hablas. Amigos del pasado, esas cosas son malas. Es mejor que salgas de aquí antes de que algo pase. Mi determinación era inquebrantable. Él le hizo algo horrible, y necesito saber dónde está. Su mujer aún está atrapada en su dolor. El bartender dudó por un momento, como si estuviera considerando la posibilidad de ayudar. Si realmente estás dispuesto a eso, ve hasta el fondo. Pero sabe que las cosas aquí no son lo que parecen. Con el corazón acelerado, seguí sus instrucciones, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Estaba a punto de descubrir más de lo que podría soportar, pero la necesidad de darle a Clara el descanso que tanto deseaba me impulsaba a seguir adelante. Los pasillos que llevaban a la parte trasera del bar eran oscuros y estrechos, la luz tenue apenas iluminaba el camino. Cada paso que daba resonaba en las paredes de madera, como si las sombras estuvieran susurrando secretos sobre lo que había sucedido allí.
La tensión estaba en el aire, y una parte de mí dudaba. Pero la voz de Clara me impulsaba. Necesitaba saber. Al abrir una puerta lateral, entré en una sala de estar improvisada, donde un grupo de hombres jugaba a las cartas y reía en voz alta, pero el ambiente parecía cargado de algo más profundo. Un submundo de traiciones e historias no contadas. En una esquina, un hombre de aspecto descuidado, con barba de varios días y una mirada sombría, observaba la escena con una expresión neutra. Un escalofrío recorrió mi espalda, él era a quien buscaba. Intenté reunir coraje y me acerqué. ¿Eres el que conocemos como el novio de Clara? La pregunta salió en un tono firme, pero me sentía vulnerable. Él levantó la mirada y sonrió, pero no era una sonrisa que traía consuelo. Era una sonrisa que hablaba de algo mucho más sombrío. ¿Y quién eres tú, chico? ¿La nueva víctima de la ciudad? He visto muchos como tú, tratando de entender lo que no es tuyo para entender. Sentí que mi corazón se aceleraba. Ella necesita ayuda. ¿Qué le hiciste? La expresión del hombre cambió y se levantó lentamente. ¿Ayuda? No entiendes. Clara era débil. Siempre lo fue. Solo hice lo que cualquiera haría. Ella estaba allí y necesitaba que entendiera. Nadie hace nada sin un precio, y ella tenía que aprender eso por las malas. Él se rió, un sonido frío y vacío. ¿Realmente crees que la muerte la liberó? No. Ella está atrapada aquí, al igual que todos los que vienen a este lugar. No puedes simplemente deshacerte del dolor. Clara era una parte de mí, y aún en la muerte, nunca dejará este lugar. La revelación me golpeó como un puñetazo. La conexión entre ellos era más profunda de lo que imaginaba, y eso era exactamente lo que Clara no merecía. Ella había sido reducida a un recuerdo para él, una forma de control que aún ejercía, incluso después de su muerte. Pero no podía permitir que eso continuara. Era hora de romper ese ciclo. Si Clara está atrapada aquí, haré lo que sea necesario para liberarla, declaré, mi voz temblando de determinación. Él me miró, y una sombra de sorpresa cruzó su rostro. ¿Crees que puedes? Este lugar está impregnado de dolor y arrepentimiento. No puedes luchar contra lo que no comprendes. Si no lo intento, nunca lo sabré, respondí, sintiendo una ola de coraje crecer dentro de mí. La conexión entre Clara y ese hombre necesitaba ser deshecha. Y, de alguna manera, estaba decidido a ayudarla a encontrar la paz que tanto ansiaba. En ese momento, algo cambió. El ambiente a nuestro alrededor parecía temblar, y me di cuenta de que la propia presencia de Clara estaba allí, inundando el espacio con su energía. Ella quería que siguiera adelante, que no me rindiera. La tensión en el aire se volvía casi palpable. Tenía una oportunidad, tal vez la última, de confrontarlo, no solo por ella, sino por todos los que él había herido. ¿Qué necesitas hacer para liberarla? ¿Cómo puedo acabar con esto de una vez por todas? El hombre dudó, y por primera vez, la inseguridad apareció en sus ojos. No puedes simplemente irte. Su muerte no es el final, es solo el comienzo. Necesitas confrontar su dolor. Si no lo haces, todos los que vienen aquí acabarán perdiendo. Sentí la urgencia de sus palabras. La batalla no sería solo física, sino una lucha emocional y espiritual. Dime qué hacer, pedí, decidido a seguir hasta el final. Debes volver al motel. Regresar a la habitación donde todo sucedió. Solo allí podrás darle lo que necesita para seguir adelante. Con el corazón latiendo fuertemente, me di la vuelta y salí del bar, sabiendo que estaba a punto de enfrentar la verdad en su estado más puro. Estaba decidido a ayudar a Clara a encontrar paz y, si era posible, a llevar al hombre que la hirió ante la justicia. El reloj marcaba las horas, y la cuenta regresiva había comenzado. El camino de regreso al motel parecía más largo y pesado que antes. Las sombras danzaban a mi alrededor, y la densa niebla envolvía todo como un manto, intensificando mi ansiedad. ¿Qué encontraría allí? ¿Qué necesitaba realmente Clara de mí? Cuando llegué, el motel parecía más sombrío que nunca, casi como si estuviera esperando mi regreso.
La puerta de la habitación 12 estaba entreabierta y un escalofrío recorrió mi espalda, haciéndome dudar. Un paso, y luego otro, mientras el recuerdo de Clara me guiaba. Necesitaba confrontar no solo su dolor, sino también el mío. Al entrar, el ambiente estaba exactamente como antes, congelado en el tiempo. La cama deshecha, el olor a desesperación impregnado en las paredes. Y allí estaba el espejo, el mismo espejo donde había visto su reflejo por última vez. Pero ahora era más que eso. Era una puerta entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte. Clara, llamé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Estoy aquí. Ven a mí. Para mi sorpresa, una brisa fría recorrió el ambiente, y la luz del farol comenzó a parpadear, como si la propia Clara estuviera tratando de manifestarse. Y entonces, ante mí, su figura comenzó a formarse, pálida, triste, pero con una fuerza que nunca había visto antes. «Has vuelto», dijo, su voz un susurro etéreo. «Pero, ¿por qué has vuelto a este lugar? Él no te dejará ir. No te dejaré atrapada aquí, Clara. Esto no es lo que mereces. Mereces paz y libertad. El hombre que te hizo esto no puede seguir alimentándose de tu dolor. Está afuera, y yo lo enfrentaré. Él nunca te dejará ir. Él es parte de mí y siempre lo será». «No puedes luchar contra eso», respondió, la tristeza en sus ojos haciendo que mi corazón se apretara. «No estoy luchando contra ti, Clara. Estoy luchando por ti», expliqué, la emoción desbordándose. «Solo dime qué necesito hacer, cómo puedo liberarte». Las lágrimas corrían por su rostro, pero había una chispa de esperanza en su mirada. «Necesitas confrontar el dolor. Déjame sentir tu dolor y así podremos liberarnos juntas. No es solo lo que él me hizo. Es lo que yo me hice a mí misma al quedarme aquí». La presión aumentó, y los recuerdos de noches de terror comenzaron a surgir en mi mente. Cada pelea, cada grito, cada lágrima que ella había derramado. Era como si estuviera viviendo todo de nuevo. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que el dolor que ella cargaba también era el mío. Había perdido a Clara, y esa pérdida me había consumido. «Vamos a enfrentar esto juntas», declaré, sintiendo que la conexión entre nosotras se fortalecía. «No estás sola. Estoy aquí. Siempre estaré aquí». La luz del farol comenzó a brillar intensamente, y el ambiente se transformó, revelando destellos de momentos de la vida de Clara, la alegría, el dolor, el amor y la traición. En un último esfuerzo, tomé sus manos, y, por primera vez, sentí su presencia cálida y pulsante. «Déjame entrar en tu dolor», imploré, «para que podamos liberarnos juntas». El espejo frente a nosotras comenzó a brillar, reflejando no solo nuestros rostros, sino también nuestras almas. Clara asintió, y con un grito profundo, comenzamos a liberar el dolor que nos mantenía atadas. La energía comenzó a acumularse, un torbellino de emociones, recuerdos y arrepentimientos. En el clímax de ese momento, escuché el sonido familiar de la puerta abriéndose. El hombre entró, su mirada sombría fija en nosotras. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó, pero su voz estaba cargada de miedo. La furia y la tristeza se unieron, formando una tormenta de energía entre nosotros. «Ya no tienes control sobre ella», le dije, desafiándolo. «Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones». Y, en ese instante, el poder del dolor de Clara se concentró, y el ambiente se oscureció. Una ola de luz irrumpió del espejo, engullendo todo a su alrededor. El hombre gritó, no de rabia, sino de terror, mientras las sombras danzaban a su alrededor, sacando a la luz todas sus transgresiones. Sabía que ese era el momento. Clara necesitaba ser liberada, y él necesitaba entender lo que había causado. «Esta es tu última oportunidad para enfrentar lo que hiciste», declaré, mientras la energía se concentraba. Con un grito final, el hombre desapareció en las sombras, como si nunca hubiera existido. Y, al mismo tiempo, la presencia de Clara comenzó a disiparse, pero ahora había un brillo en su mirada. «Gracias», susurró, mientras su esencia se fusionaba con la luz que llenaba la habitación. «Ahora estoy libre.
En el instante en que desapareció, una ola de calor y alivio me envolvió. El peso del dolor se desvaneció y una sensación de paz tomó su lugar. Había cumplido la promesa de liberarla y la sala ahora estaba iluminada como si el propio sol estuviera entrando. Salí del motel, sintiendo la luz del día finalmente golpeando mi rostro. Clara estaba en paz, y yo también. Al mirar hacia atrás, no había más sombras, solo el recuerdo de un amor que finalmente podía ser honrado. La ciudad era diferente, más vibrante. El peso del dolor había sido aliviado, y sabía que lo que viniera a continuación, yo estaba listo. Clara podía descansar, y yo finalmente podía seguir adelante. Y así concluimos nuestro viaje a través de la historia de Clara y el impacto que sus experiencias tuvieron en la vida de alguien que la amaba. Si disfrutaste de esta narrativa envolvente y emocional, no olvides darle un like y compartir este video con tus amigos para que ellos también puedan conocer esta historia. Me gustaría saber tu opinión. Deja tu comentario abajo y cuéntame tus impresiones. Tu opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear más contenido como este. Gracias por ver y hasta la próxima.